Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Ciudad Victoria, allá en Tamaulipas, y también en la vida de alguien que fue clave para guardar esa memoria, Antonio Alejandro Maldonado Guzmán, el profesor y licenciado. Tenemos aquí unos extractos buenísimos de su Enciclopedia Cronológica de Victoria. Exacto. Y no es solo una lista de fechas, para nada. Es más bien, digamos, la materia prima para entender cómo evolucionó la ciudad. Vamos a ver sus inicios, los hitos, los retos, y bueno, cómo se fue formando el carácter de este lugar, ¿no? Incluyendo al propio cronista, porque su vida y la historia de Victoria, pues, están entrelazadas. Sí, tiene todo el sentido empezar por él entonces. Antonio Maldonado Guzmán, o como le decían con mucho cariño, el Profe Tony. Uno revisa su vida y ¡wow! ¡Qué figura tan polifacética!, ¿no? Estuvo en política local, en sindicatos, educación, cultura, fundó asociaciones, dirigió escuelas importantes y además dejó un montón de obra escrita. Libros, columnas, biografías. Sí, pero fíjate, es interesante que él mismo decía que su verdadera pasión, lo que realmente lo movía, era la enseñanza. A pesar de que tuvo otras opciones al principio, allá por los 50. Pudo irse a la industrial o a la normal rural de Tamatán. Pero no, la docencia como que lo atrapó. Y estuvo una década como maestro de primaria, en Victoria y en otros municipios del norte. Y ya después fue que buscó especializarse más formalmente. Y vaya que se especializó. La formación que tuvo es bastante sólida, ¿no? Hizo la especialidad en Lengua y Literatura Española en la Normal Superior de México, que bueno, es una institución de mucho prestigio. Sí, y para eso viajaba cada verano a la Ciudad de México. Imagínate, entre el 63 y el 68. Un esfuerzo importante. Y no paró ahí. Ya con carrera hecha en educación, se metió a estudiar Derecho en la Autónoma de Tamaulipas. Se tituló por ahí del 88. Además de estudiar, también fue un constructor, digamos, de instituciones educativas. Fue cofundador de la Promotora de Educación Superior de Tamaulipas, AC, una asociación civil. Y esa iniciativa fue clave para que naciera la Normal Superior de Tamaulipas en el 69, donde él mismo dio clases muchos años. Claro. Y bueno, su liderazgo se notó también dirigiendo secundarias y sobre todo al frente de la Normal Federalizada de Tamaulipas. Ahí estuvo hasta que se jubiló, en 1989. Ah, mira. La jubilación en el 89. Y parece que eso fue como un punto de cambio, ¿no? Porque es después, ya en los 90s, cuando como que se mete de lleno a escribir, a ser historiador. Así es, exactamente. Ese retiro de la dirección como que le liberó la energía, ¿no? Para otra etapa. Y agarró un vuelo impresionante. Fíjate, para 1998, o sea, 9 años después de jubilarse, ya había publicado una docena de libros, casi todos sobre la historia de Victoria. Era obvio su conocimiento, pero sobre todo su dedicación enorme a la ciudad. Y eso, pues, no pasó desapercibido. Y claro, tuvo un reconocimiento muy, muy importante. Justamente. En octubre del 98, el Cabildo de Victoria lo nombra cronista vitalicio. Entró en lugar de Vidal Efrén Cobian Martínez, otro cronista muy respetado que había fallecido ese año. Ser cronista vitalicio, bueno, es un honor que reconoce toda una vida dedicada a la memoria de la ciudad. Y la Enciclopedia Cronológica de Victoria, que se publicó en 2011, pues es como el gran monumento de ese nombramiento, ¿no? De todo su trabajo. De hecho, le hicieron un homenaje póstumo y lo recordaron así, como un forjador de conciencias culturales, cívicas y sociales. Suena fuerte, ese título. Suena muy fuerte. Y creo que la clave para entender su trabajo y la enciclopedia misma está en el prefacio. Lo escribió él. Ahí el profe Tony nos da una pista, ¿no? De cómo veía él la historia. Dice que no hay que verla solo como nombres y fechas importantes, sino revisarla a la luz de su pretérito. O sea, entenderla a través de la experiencia humana. Habla de la gente común, de los vecinos, de los visitantes, sus aspiraciones, su cultura. Esa perspectiva más humana que mencionas, ¿cómo crees que afecta la forma en que leemos la enciclopedia? No es solo juntar datos, es mirar desde un lugar, ¿verdad? Claro. Es que esa es la diferencia entre una lista de hechos y una historia que respira, ¿no? Maldonado, con toda su experiencia como maestro, cercano a la gente, a la vida diaria, pues nos invita a leer entre líneas.
Cuando él habla de experiencia humana, sugiere que lo importante de Victoria o de cualquier lugar no son solo los decretos o las batallas, sino cómo vivió la gente esos momentos, cómo enfrentaron una epidemia, cómo celebraron una fiesta aunque lloviera, qué sintieron cuando llegó el tren. Es una mirada desde adentro, la que él seguro valoraba y quiso dejar. Nos pide buscar el pulso de la vida detrás de la fecha. Me parece una excelente forma de verlo. Con esa idea en mente, pues viajemos ahora en el tiempo usando la enciclopedia, a los orígenes. Fundación oficial, 6 de octubre de 1750. Nombre original, Villa de Santa María de Aguayo. Fundador, José de Escandón. Pero la enciclopedia le añade, como que le da color a esto, ¿no? Sí, incluye una narración muy interesante. Marcos de Aguayo la llama leyenda viva y te pinta un cuadro muy detallado de ese momento. Habla de 446 personas, las primeras familias, y detalla el ganado, más de 8,000 cabezas de ganado menor, 100 mulas, 23 burros. O sea, casi puedes ver la caravana llegando a ese lugar nuevo. Y esto era parte de algo más grande, no fue una fundación aislada, ¿o sí? No, para nada. Era una pieza clave del gran proyecto de Escandón. Él quería colonizar y pacificar toda esa costa del seno mexicano, lo que luego fue la provincia del Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. Escandón era muy metódico. La villa de Aguayo se trazó con el patrón cuadriculado español: solares para pobladores, espacio para iglesia, edificios públicos y la plaza central, la Plaza de Armas. Hoy es la Plaza Hidalgo. Suena muy ordenado en el plan, pero la realidad seguro fue, más complicada. Sin duda. Los inicios fueron tremendamente difíciles. Los documentos que recoge la enciclopedia lo dejan claro. Por un lado, la resistencia de los grupos indígenas, los pisones, los yanambres, veían que les invadían su tierra, los ataques eran constantes. Y por otro, las enfermedades. En 1769 hubo una epidemia muy grave. La describen como muerte por calenturas, quizás tifo o algo así. Y en 1780, la viruela negra, la viruela, causó muchísimas muertes. Imagínate esas familias llegando con ilusiones y ¡pum!, hostilidad, enfermedad. Es una visión muy cruda. Y eran poquitos al principio, ¿no? Mencionas un censo. Sí, uno de 1753, apenas 3 años después de la fundación. Registra solo 316 habitantes. Eso te habla de lo frágil que era todo al principio. Y es ahí, en esa lucha por sobrevivir, donde quizá empieza a forjarse esa resiliencia de la ciudad. Ok, avanzamos un poco en el tiempo. Momento clave, 1825. México ya independiente. Un año crucial, sí. El 20 de abril de 1825, el primer Congreso Constituyente del nuevo estado de Tamaulipas toma 2 decisiones enormes. Primero, elevan la Villa de Aguayo a capital del estado. Y segundo, le cambian el nombre a Ciudad Victoria. Es un homenaje directo a Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Un acto simbólico muy potente, ¿no? Liga la ciudad al nuevo país. Y como dato curioso, justo un año antes, en el 24, los restos de Iturbide pasaron por ahí. Así es, en julio de 1824. A Iturbide lo habían fusilado en Padilla, Tamaulipas, y sus restos pasaron por la Villa de Aguayo, camino a la Ciudad de México. Un evento medio sombrío, pero que de algún modo anticipaba el nuevo orden republicano que representaba Guadalupe Victoria. ¿Y qué significó para la ciudad volverse capital, más allá del nombre nuevo? Fue determinante, la consolidó como el centro del poder político y administrativo de Tamaulipas, y así ha seguido. Ya había habido pasos antes, ¿eh? En 1822 se instaló en Aguayo la Diputación Provincial del Nuevo Santander. En 1824 se formó el primer Congreso Constituyente del Estado, aunque empezó en Padilla, pero al designar a Victoria como capital permanente en 1825, pues ahí se quedaron los poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Eso atrajo gente, funcionarios, comercio. Marcó el inicio de su desarrollo como capital. Y la enciclopedia seguro está llena de esos momentos que van construyendo la ciudad a partir de ahí. ¿Qué destacarías en educación, en infraestructura? En educación, mira, hay varios puntos interesantes. Ya en 1828, con el gobernador Lucas Fernández, se crea la primera escuela normal. Usaba el método lancastiano, que era este método donde los alumnos más avanzados enseñaban a los otros. Una forma de educar a más niños con pocos maestros.
muy de la época. Ajá. Luego, en 1830, se funda el Instituto Literario y Científico Hidalguiano. Duró poco esa primera vez, pero sentó un precedente. Y lo refundaron décadas después, en 1889, como Instituto Científico y Literario del Estado, una institución muy importante. ¿Y en infraestructura? ¿Qué cambios fueron así como transformadores? El ferrocarril, sin duda. Eso fue un antes y un después. Entre 1888 y 1890 llegó la línea que conectaba Monterrey con Tampico, pasando por Victoria. La enciclopedia hasta te dice el nombre de la primera locomotora, Don Patricio. ¡Qué detalle! Sí, el tren, rompió el aislamiento, facilitó el comercio, el transporte, la comunicación, todo. Otro hito fue el primer hospital civil en 1894. Y es interesante que se hizo en terrenos donados por Alejandro Prieto Quintero, que había sido gobernador. Muestra esa mezcla de iniciativa pública y privada. Y claro, el inicio de la construcción del Teatro Juárez en 1897, que se volvió el corazón de la vida cultural. Pero, como decíamos, no todo fue progreso tranquilo. También hubo momentos de mucha agitación, ¿no? Totalmente. La enciclopedia documenta episodios muy, muy duros. Uno muy fuerte es el asedio de 1855, durante la rebelión del Plan de Ayutla. Este plan buscaba quitar a Santa Anna del poder. Las fuerzas liberales en Victoria, con Juan José de la Garza al frente, resistieron días un ataque brutal de las tropas de Santa Anna. Al final tuvieron que rendirse, pero la defensa fue tan heroica, costó tantas vidas, que la ciudad se ganó el apodo de Victoria Mártir. Quedó grabado en la memoria. Uf. Y luego vino la intervención francesa. Otro periodo turbulento, sí, que marcó mucho a Tamaulipas y a Victoria. Y ahí en la lucha contra el imperio de Maximiliano surgió una figura local enorme, Pedro José Méndez. Él era de Hidalgo, Tamaulipas, pero luchó mucho por defender Victoria y esa zona. Lideró la resistencia contra los franceses con una valentía tremenda. Murió muy joven, a los 29, en la batalla de Tantoyuquita en 1866. Hoy es benemérito del Estado, un símbolo. Claro. Esos episodios de guerra, el asedio, la lucha contra los franceses, sin duda ayudaron a forjar ese carácter que mezcla, como dice la enciclopedia, la actitud bravía con resistencia. Quizás esas raíces vienen de ahí. Me gusta esa conexión. No es solo una característica, sino algo que se forjó en la historia. Y la enciclopedia también rescata detalles más cotidianos, ¿verdad? Mencionaste las fiestas del centenario de 1910. Sí. Esa descripción es una joya. Te transporta a esa época. Pinta la escena. La banda tocando en el kiosco de la Plaza Hidalgo, que todavía se llamaba Plaza de Armas, los bailes, la gente paseando. Menciona detalles como las señoras de pintura y de perfume. Te deja imaginar las modas, las diferencias sociales quizá. Sí. Y el dato curioso de que el grito de independencia se tuvo que posponer del 15 al 18 de septiembre, porque cayó un aguacero. No me digas. Sí, son esos detalles los que le dan vida a la historia. Y también registra cosas de economía, de comunidades específicas. Exacto. Por ejemplo, detalla cuándo se fundó la Cámara de Comercio Española, en 1891. Hasta lista los nombres de los 36 fundadores. Muchos con apellidos españoles, claro. Eso te habla de una comunidad inmigrante activa, de la importancia del comercio a fines del siglo XIX. Y también menciona periódicos locales, como El Progresista, a principios del XX. O sea, que había una vida pública, un debate de ideas creciendo. Entonces, tenemos esta mezcla. Fundación difícil, ser capital, progreso, pero también guerras, resistencia y una vida social que va creciendo. ¿Cómo se conecta todo eso con esa descripción que da la Enciclopedia de la Victoria del siglo XXI? La llama ciudad amable. ¿Cómo encaja? Esa es la pregunta interesante, ¿no? Porque la descripción completa tiene matices. Dice que ahí se juntan la actitud bravía y la nobleza del norteño, la alegría, del guapango, el folclor, y trabajo, de los costeños, la apacible tranquilidad y el esfuerzo diario del serrano. Menciona gente trabajadora, austera, pero alegre, conectada con su entorno, el río San Marcos, las bugambilias. Yo creo que no es una contradicción, sino como una síntesis. A ver. La amabilidad no tiene por qué ser debilidad. Podría ser el resultado de haber superado tanto: epidemias, ataques, guerras, los retos de crecer.
Quizá esa resiliencia que se forjó en lo difícil hoy se traduce en una fortaleza tranquila, en capacidad de trabajo, esfuerzo diario, y en apreciar las cosas simples, la convivencia, alegre, amante del guapango, porque saben lo que costó la paz. Entiendo. La actitud bravía sería ese eco de la resistencia histórica, y la nobleza, la tranquilidad, pues el fruto de esa lucha. Es una identidad compleja, formada por todas esas capas de historia que vimos. Es una forma muy interesante de verlo, sí, como capas que forman el carácter de hoy. Bueno, entonces, recapitulando un poco nuestro recorrido. Hemos visto la dedicación increíble y la mirada humana de Antonio Maldonado Guzmán, el profe Tony, para documentar la memoria de su ciudad. Y a través de su enciclopedia, exploramos esa historia larga y rica de Ciudad Victoria. Desde la difícil fundación como Villa de Aguayo por Escandón, su paso clave a ser capital de Tamaulipas, los desafíos enormes que superó, asedios, epidemias, intervenciones, y su desarrollo cultural, educativo, social, a lo largo de más de 2 siglos y medio. Es una historia de construir comunidad, de mucha resiliencia y de una evolución que sigue. Y quizá como reflexión final, podemos volver a las palabras del propio Maldonado Guzmán en la advertencia de su enciclopedia. Con mucha humildad, él dice que su obra no es la definitiva, que es un punto de partida. Y cito una frase que me parece muy potente. El tiempo pasa sin cesar y el hombre cambia sin parar. Y él le añade, casi como un eco personal, los tiempos vuelan y cambian permanentemente. Esa conciencia de que la historia no es algo fijo, de museo, sino un proceso vivo que se reinterpreta siempre, es muy fuerte. ¿Y qué nos sugiere esa idea para cerrar, para irnos pensando? Pues quizá nos invita a pensar en cómo nosotros, hoy, en nuestras comunidades, estamos registrando y contando nuestras historias. ¿Qué relatos estamos eligiendo contar? ¿Qué memorias cuidamos o dejamos perder? ¿Qué experiencias humanas, como diría el profe Tony, van a definir la identidad de nuestros lugares para el futuro? En estos tiempos que también, como él dice, vuelan y cambian permanentemente. Es una pregunta abierta, claro, pero creo que es fundamental si queremos entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Una reflexión muy pertinente, sí, señor. Nos deja pensando. Y con ella, concluimos esta inversión en la Enciclopedia Cronológica de Victoria y en el gran legado de su cronista.